¿Recuerdan el caso de la joven que fue asesinada en la zona de Pedro Juan Caballero? Se acusaba en un principio a un electricista conocido de la propia joven. ¿Qué se sabe de él? Ya fue detenido, Blanca. Adelante. Gracias, Mercedes. Asimismo, ya desde un principio, prácticamente desde el lunes, en horas de la tarde, ya un medio brasileño digital se hacía eco de que la policía estaría investigando a un electricista como el supuesto autor del terrible crimen de Erika de Lima Corte, la estudiante de medicina brasileña que se encontraba ya hacía un año en ese inquilinato en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuyo cuerpo fue encontrado con varias estocadas en el cuello y con el rostro tapado con una tela blanca. Se hizo el seguimiento y también ya la propietaria del inquilinato manifestaba que efectivamente Christopher Andrés Romero era el electricista que hacía trabajos de mantenimiento de ese inquilinato, cambiar duchas, de arreglar focos y que siempre estaba rondando la casa, por lo cual conocía a esta joven Erika de Lima Corte, pero no tendría ningún tipo de relación con la misma. Sí, varias veces hizo reparaciones en ese sitio. Posteriormente ya se consiguieron imágenes de circuito cerrado en las inmediaciones, en donde ya la policía va confirmando la identidad del presunto autor y se socializa esas imágenes, pues ayer en horas de la tarde se allanó su vivienda y encontraron prendas de vestir similares a la que tenía esta persona cuando se lo ven esas imágenes de circuito cerrado. Tras labor de inteligencia y análisis del número telefónico de Christopher Andrés Romero, personal de investigaciones del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional Regional Amambay van hasta la ciudad de Concepción, donde vive el hermano de Christopher Andrés Romero, quien después del crimen desapareció de la ciudad de Pedro Juan Caballero y finalmente fue detenido hoy alrededor de las 4:20 de la mañana cuando salía de la casa de su hermano. Esto decía el oficial inspector Luis Villalba en relación a la detención de Christopher Andrés Romero Irala. En el momento de su aprehensión en la ciudad de Concepción, ¿qué él manifestó? Nada, hasta el momento él no está manifestando nada, quiere conversar primero con su abogado y después vamos a ver cómo va avanzando todo esto. ¿Llegaron hasta él a través del servicio de investigación que venían ya realizando en el caso? Así mismo, nosotros recibimos una información, ¿verdad? Una fuente humana, la cual fue procesada y de gran ayuda para llegar a esta detención. También realizaron un allanamiento en la casa de su padre el día de ayer en horas de la noche, donde se incautaron algunas prendas que serán analizadas. Asimismo, ayer realizamos un allanamiento donde estaban viviendo ellos y también fueron incautados algunos elementos que van a ser procesados. ¿El qué manifestó al momento de su detención oficial? Como le dije, él prefiere primero hablar con el abogado y después de eso vamos a ver cómo va avanzando esto. ¿Él se encuentra ya imputado por el Ministerio Público? Nosotros procedimos a esta detención ya por una orden de detención. Bueno, esto decía el jefe de la Regional de Homicidios en Pedro Juan Caballero en relación a la detención de Christopher, el hombre que desde un principio era sindicado como el presunto autor. También nuestro corresponsal habló con el padre del mismo, quien manifestó que desconocía la situación de su hijo. Ella era tu amiga, llegaba a la casa, era habitual. ¿Vos tenés conocimiento, vos tenés contacto con ella? ¿Solés tener contacto? Voy a tener contacto con ella. ¿Qué pasó el domingo? ¿Estuviste en la casa? ¿Estuviste? ¿Compraste un helado y posteriormente ingresaste a la casa, no? Absolutamente nada, no dice. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó, Cristo? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué tantas puñaladas, digamos? ¿Cuál fue el motivo? Ella era tu novia, Christopher. Era tu novia. Por lo menos sí, si era tu novia, si tuvieron un problema. Siempre estaba por su casa, Christopher. No va a hablar. Ellos son amigos, pero vamos a tratar de... No te vente nada. Christopher se llama un silencio. Christopher. Llama el silencio. Ya.
Bueno, Christopher ya habían adelantado que no quería hablar, primero quería tener contacto con su defensa para dar algún tipo de dato. En ningún momento en la mañana de hoy Christopher quiso hablar con los medios de comunicación ni explicar el por qué él no se quedó ni se puso a disposición de la policía, porque ya inclusive había muchas personas que daban su nombre como una persona que estaba rondando la casa de la víctima. Hablamos con el padre en relación a esto. ¿Presentar ante la policía? No, en el momento que yo tuve conocimiento, no tuve contacto con él, ¿verdad? Recién ayer y hablamos con el oficial y coordinaron ellos para traerle. Víctor, ¿te sorprende este nuevo hecho? Desde luego que sorprende, ¿verdad? Porque hace 6 años se les indicaba por esta joven Patricia, Daisy Patricia. Sí, efectivamente, ¿verdad? Yo les pido disculpas agradecidamente, ¿verdad? Yo voy a hablar en su momento, quiero que me disculpe, quiero que entienda la situación y vamos a hablar. Yo me comprometo en hablar con Solamente te pregunto algo, Víctor, ¿cuál es el comportamiento de tu hijo, un trabajador electricista, una persona normal? Sí, una persona normal, trabaja, siempre está trabaja con su abuelo, trabaja conmigo, siempre está trabajando. ¿Usted sabía de que él frecuentaba esa casa de la chica Erika? Que frecuentaba la casa en general, sí sabía, porque solía hacer trabajo de parte eléctrica y cambió todos los cables y todas esas cosas. ¿Llegaste a conversar con tu hijo en el día en que ocurrió el hecho? No, yo no estaba en la ciudad. ¿Qué te contó tu hijo? Yo no hablé todavía conmigo. No, Bueno, ¿qué? Él dijo que era su novia. ¿Tenía conocimiento que era una amiga cercana o novia? No, de eso no tengo conocimiento. Él tiene su pareja también. Ella tiene su esposa. Sí, tiene. Víctor tiene un hijo, ¿verdad? Tiene un hijo y una nena y un varón. ¿Tuviste conocimiento del ensañamiento en la cual fue asesinada la joven? Sí, a través de la prensa estuve leyendo. 16 puñaladas. Sí, estuve leyendo. Hace 6 años, Roberto Mercedes, ocurría justamente en el mes de agosto, exactamente el 14 de agosto del 2012, un hecho similar, en donde había un seguimiento de cámaras, en donde supuestamente se lo veía a Christopher en las inmediaciones de la casa de Daisy Patricia, una joven también estudiante de medicina que fue asesinada y que inclusive con mucha hazaña, casi como la joven Erika, pero en este caso la habían quemado por completo el cuerpo. Ese caso se lo investigó a él, inclusive estuvo detenido. Por eso que cuando suena ya el nombre de Christopher Romero como uno de los presuntos autores del crimen de Erika, ya se tenía la fotografía del joven con un chaleco antibala de la Policía Nacional. En ese seguimiento, supuestamente se ve a él caminando en distintos lugares y el vehículo que se habría utilizado para darse la fuga al lado brasileño. Él fue detenido, pero finalmente recuperó la libertad. En ese caso, el fiscal que investigaba aquello era el fiscal Marín y se desconoce hasta el momento las razones del por qué Christopher fue liberado. Sin embargo, 6 años después y casi coincidiendo con la misma fecha, también es asesinada esta joven Erika de Lima Corte, quien también era estudiante de medicina, y llamó mucho la atención cómo habían cubierto el rostro de la misma y posteriormente asestado las estocadas en el cuello, y se presumía desde el primer momento que era alguien conocido porque no se había forzado ninguna cerradura, y Christopher deambulaba por la zona porque estuvo haciendo trabajos para la propietaria del inquilinato. Pero entendemos que si la gente de homicidio solicitó la detención del mismo y lograron localizarlo en Concepción, es porque tendrían más evidencias que lo vinculan con el caso del homicidio de Erika. Por otro lado, Christopher, ya como dato anecdótico, integra un grupo de noticias provenientes de Pedro Juan Caballero, donde no solamente tienen participación personas que están en el ramo, sino también están personas que pueden aportar datos cuando escuchan disparos, también facilitan videos, y aparentemente Christopher estaba en este grupo. Uno de los administradores de este grupo
logró estar en un grupo de WhatsApp donde también están familiares de Erika y aparentemente lo increpan a él y él dice, si saben lo que soy, ¿por qué me liberan? O algo así es lo que dice el screen de pantalla donde supuestamente el que escribe es Christopher y ese número corresponde al número que tenía Christopher cuando formaba parte de ese grupo de información de la ciudad de Pedro Juan Caballero y ahora todos quieren saber quién tiene el celular de Christopher y estaría respondiendo. Se presume que podría ser la familia porque este mensaje ya llegó después que Christopher haya sido detenido por personal policial. Es lo último que se tiene en torno al caso y mañana estarían viniendo amigos y familiares de esta joven muy querida en la localidad de Mato Grosso donde ella vive. Ella era la hija del exprefecto de la zona y va a haber una movilización en la ciudad de Pedro Juan Caballero justamente para esclarecer el crimen. Sí, Roberto. Un poco para contextualizar mejor, porque yo vengo un tanto confundido, como decíamos con Mercedes. Inicialmente, ¿quién era el sospechado o quién fue? Christopher. Siempre. Siempre Christopher fue. desde un primer momento, porque inclusive ya el lunes en horas de la tarde, un medio digital que aparentemente tuvo acceso a cierta información ya publicaba que la policía estaba investigando a un electricista que merodeaba o que trabajaba habitualmente en el inquilinato, pero que la policía se reservaba el dar nombres y que sería una persona con antecedentes. Ya recién ayer se socializa la identidad de Christopher como el presunto autor, pero una vez que se allana la vivienda de él y se encuentran las prendas de vestir similares al video en las cercanías del hecho, donde ocurrió el hecho del inquilinato, ahí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde hacía un año vivía Erika de Lima Corte. Era un lugar donde la mayoría de la gente que está allí son estudiantes brasileños, sí, o de otras partes del país que van para estudiar medicina y tienen costos módicos de tal manera que los estudiantes puedan vivir en ese lugar. Erika era justamente una de esas personas que estaba hacía más de un año, era una persona muy querida y la última vez que fue vista con vida fue en horas de la tarde del domingo cuando estaba jugando con su perro y la vio justamente la propietaria del inquilinato. Y Christopher, días antes, estuvo haciendo reparaciones en la casa. Blanca, y el padre de Christopher tampoco se mostró muy sorprendido con la detención de su hijo. Tampoco se mostró muy sorprendido y de hecho se pedía la colaboración de las personas para que den información del paradero, porque una vez que salta el nombre desde un principio del electricista y el único electricista que iba a ese inquilinato era Christopher, él estuvo desaparecido. Sí, la policía mantenía en reserva, por lo menos como es característica del personal del Departamento de Homicidios, mantenían en reserva el nombre del presunto autor hasta que ayer se allana la casa del mismo. Las razones solamente Christopher las sabe porque él no dialogó con ningún medio de comunicación ni con los investigadores. Dijo que esperaba que llegue primero su abogado, sí, para hacer la correspondiente intervención. Hay que ver también si en esto se solicitó la colaboración de la Policía Federal, porque ahí quizás se puedan encontrar muestras de ADN que puedan llevar también a la confirmación. Pero todo eso vamos a saber cuando se dé el desarrollo de este caso que ha conmocionado a la ciudad de Pedro Juan Caballero, porque llamativamente era la segunda estudiante de medicina asesinada con tanta hazaña. Y ahora estábamos mirando el video de circuito cerrado de archivo del caso del homicidio de Daisy Patricia, y también es en el mes de agosto, exactamente la fecha sería el 14, y Daisy fue asesinada unos días después, 6 años después, y aparentemente... Pero no en el mismo departamento vivían, ¿verdad? La misma persona. No, era en otro sitio, pero también la coincidencia está
en que era una estudiante de medicina que fue asesinada con mucha hazaña, que la quemaron inclusive en este caso, y que el presunto autor en ese momento era también Christopher, más joven en aquel entonces. Y ahora nuevamente, una estudiante de medicina a quien le propinaron un sinfín de estocadas en el cuello, nuevamente el presunto autor sería Christopher Romero Iral. Mismo modus operandi. Y aparentemente Christopher era una persona muy tranquila, que sabía entablar conversación con las personas, que sabía acercarse. Y un dato también que me llamó la atención, porque en ese raconto del circuito cerrado del caso de Daisy Patricia era muy parecida a Erika. Físicamente, ¿verdad? Estamos viendo las imágenes justamente. Las dos son de tez blanca, con cabello oscuro, muy parecidas. Muy bonitas las dos. Y no sabemos qué pudo haber pasado en aquel caso, porque el fiscal Marín era el que estaba investigando esa causa. Sin embargo, Christopher recuperó la libertad pese a la cantidad de imágenes de circuito cerrado que había del movimiento de los vehículos, de las personas, en ese caso que ocurría en el 2012. En este caso solamente se tiene ese circuito cerrado, en el que también tenemos, en donde la persona que aparece ahí tenía las mismas características físicas de que Christopher, y ayer en el allanamiento se encontró ropas parecidas a la que aparece en ese circuito. Vamos a ver si Christopher habla, tiene mucho que decir, y bueno, y si estamos ya ante un asesino en serie, porque son dos casos muy similares, y sobre todo a mí me sorprendió ver la imagen de Daisy, lo parecida que es a Erika, y que haya sido también víctima de un crimen horrendo en la zona de Pedro Juan Caballero, que también ha conmocionado no solamente a la gente de Paraguay, sino también a la gente de Brasil. Dice que era muy querida cuando estudiaba enfermería en su ciudad natal, ayudaba a muchas personas, y sobre todo porque era la hija del prefecto en aquel entonces. Es un crimen que se está esclareciendo bastante rápido, por cierto, y ojalá que la justicia haga su trabajo esta vez. Dale, Blanca, completo el recuento de esta situación que de hecho conmocionaba hace un par de días a toda la zona norte del país.